En determinado momento, Hank tuvo a Jesse y Walter enjaulados, irónicamente, en el lugar donde realizaron todos sus actos delictivos, la ABR. Era una situación muy tensa. Todo lo que Hank tenía que hacer era abrir la puerta para descubrir que el gran Heisenberg era su querido cuñado. Gracias a tecnicismos legales, esos dos pudieron comprar un poco de tiempo, pero eso solo retrasaba lo inevitable. No es hasta que Walter se le ocurre una artimaña muy rastrera: pedirle a Saúl que le dijera a Francesca que simule ser una oficial de policía para decirle a Hank que su esposa acababa de sufrir un aparatoso accidente. Que Hank sale corriendo de ahí, librándose por poco Jesse y Walter de esa situación. Sin embargo, surge la pregunta: ¿y si Hank lograba entrar a la ABR? En este video vamos a descubrirlo. Listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot. You think that of me? No. I am the one who knocks. De entrada, vamos a obviar el cómo o por qué Hank logró entrar a la ABR. Ya sea porque se la sudó la orden de allanamiento o porque a Walter no se le ocurrió lo de la llamada a Saúl para que mienta con lo del accidente de Marie. Eso no importa mucho. Lo importante es que Hank entra y efectivamente se topa con Jesse y Walter. Uno puede pensar en todas las posibles reacciones que tendrían estos, pero yo elijo creer que sí. Hank estaría muy sorprendido, pero esa sorpresa pasaría a una serie de interrogantes acompañadas de insultos como: Walter, ¿qué mierda haces aquí? ¿Por qué estás con esta escoria? ¿Tienes idea en la basura en la que te has metido? Y cosas por el estilo. Estuve pensando mucho en qué escenario vendría a continuación, y luego de varias opciones, creo que llegué a la indicada. Walter trataría de explicarle a Hank y convencerlo de que las cosas no eran como él pensaba, pero recordando lo fiel que era el tipo a sus convicciones, no le haría caso y seguiría con su intención de ponerlo bajo arresto, a lo que Walter simplemente se resignaría. Después de todo, no es como que pudiera ganarle a Hank en una pelea. Jesse, por otro lado, no se rendiría tan fácilmente y aprovecharía el momento en el que Hank arresta a Walter para escapar. Saldría de la ABR a toda velocidad y aunque Hank podría ganarle en una pelea, dudo mucho que fuera más rápido que Jesse. Este se convertiría en prófugo de la ley antes de los sucesos del camino. Walter sería interrogado y obviamente llamaría a Saúl para su defensa. En este punto, Walter no podría zafar sin manchar su reputación, pero aún así podría salir adelante. Hay que considerar que para ese entonces, Walt aún no era un criminal tan despreciable. No había matado a nadie que no lo mereciera. O sea, está Jane, pero a ella solo la dejó morir, así que no cuenta. Por no decir que no había evidencia alguna de que haya matado a alguien. Y si bien a la DEA no le interesa en absoluto cuáles son los motivos por los que una persona entra en ese mundo, no significa que los motivos sean del todo inútiles. Recordemos el final de Better Call Saul. A Jimmy básicamente lo tenían bien agarrado de los huevos, pero se armó una historia en la que, sí, hizo todo lo que hizo, pero por miedo a Heisenberg. Si bien le dicen que nadie le creería esa historia, Jimmy responde que solo necesita convencer a una persona, logrando que le den un trato tan absurdamente bueno en comparación a todos sus cargos. Lo mismo sería para Walter. Exponer públicamente la cruzada del pobre maestro de química con cáncer y cómo entró al peligroso mundo criminal por el bien de su familia. Aún si se le cuestionara que pudo haber aceptado el dinero de Gretchen y Elliot, se apelaría a que Walter, asumiendo su muerte, solo quería tener la satisfacción de dejarle un futuro a su familia con sus propios conocimientos y sus propias manos.
Y eso es algo con lo que más de un hombre en el jurado podría empatizar. Así que sí, gracias a las habilidades de Saúl, este lograría que le den a Walter una condena mucho menor. Si bien Hank, Marie y Skyler lo odiarían, dudo que Walter Jr. también. O sea, en la quinta temporada, Walter era un puto genocida, pero en esta línea alterna, no. Incluso, puede que Walter se cobrara algo de fama, como si del ingeniero Bombita se tratara. Ahora bien, recordemos que, paralelamente con lo de Walter y Jesse en el tráiler, Gus le decía a los primos que, en vez de matar a Walter, maten a Hank. Ya después, Gus se enteraría de lo que pasó con Walter. Dicho enfrentamiento terminaría más o menos igual, con la parálisis de Hank y la muerte de los primos. Ahora bien, me estuve preguntando si Gus estaría bien con la idea de que un tipo que sabe de él y sus operaciones esté en prisión dando entrevistas y todo eso al ser medio famoso. Así es, Walter White, el gran Heisenberg, sería encontrado muerto dentro de su celda. El único que lo sufriría sería Walter Jr. Para el resto, solo sería una noticia impactante, en especial para Jesse, quien, aún prófugo y escondido, se enteraría de lo que le pasó a Walter, más lo que le pasó a Hank, este lo relacionaría como una venganza de los Salamanca por lo que le hicieron a Tuco, así que, asustado, lograría llegar con Saúl y le suplicaría ayuda. Saúl le diría del tipo de las aspiradoras, pero que necesitaría mucho dinero para eso. Jesse le pediría a Saúl que hable con su contacto y le ofreciera un trato de su parte. Le enseñaría a cocinar Blue Sky a cambio del dinero necesario para poder escapar y empezar una nueva vida. Gus aceptaría, pero claro, no cumpliría su trato. Una vez Gale aprendiera el proceso, Gus simplemente haría desaparecer a Jesse, por la misma razón por la que mató a Walter. Al final, Walter White murió por circunstancias misteriosas en prisión. Jesse jamás fue encontrado, Hank no volvió a caminar y Gustavo pudo seguir adelante con su negocio hasta que le tocara ir con Don Eladio, donde dudo mucho que Gale pudiera hacerla de segunda tan bien como lo hizo Jesse en ese momento. O sea, ¿en serio alguien ve a Gale ganándole a Joaquín? O más bien, siquiera usando un arma. Así que Gus, Mike y Gale morirían en casa de Eladio, quedando solamente Joaquín, quien reclamaría el territorio y propiedades de Eladio y Frink. Traería a Héctor con él y este le guiaría para construir un cartel nuevo con la Fuerza Armada de Eladio, la red de distribución de Frink y la meta azul de Heisenberg. Se convertirían en el cartel más poderoso, el cartel de los nuevos Salamanca.